nace en, más o menos, evidentemente las fechas no son muy claras, pero más o menos en 1780, muere en eso se sabe porque ya tenemos la cronología de los colonos blancos, muere en 1860, vive 80 años el hombre. ¿Dónde vive? Vivía en la costa oeste de los Estados Unidos, en lo que es hoy en día la ciudad de Seattle. Es la ciudad de Seattle, que es oeste de Estados Unidos, se llama así por conmemorar y homenajear a él, es su nombre. Entonces, una de las ciudades muy importantes de los Estados Unidos hoy tiene el nombre de un jefe indio. Y es muy importante porque es también Microsoft, Seattle, era Boeing hasta hace poco, y Starbucks, por la gente que le gusta un café horrible. Y entonces, estas grandes empresas americanas tienen como dirección el nombre de este indio. ¿Cómo y por qué llega a la fama, a la historia? Porque es en Estados Unidos, en ciertos ambientes, por lo menos más ecologistas, es un héroe. Pues es por su capacidad negociadora. Cuando empiezan a llegar ya al principio del siglo XIX a la parte oeste, ya al Pacífico, los blancos, habiendo ya colonizado y jodido a muchos tribus indios desde la costa este y andando lentamente a la costa oeste, llegan los últimos, llegan ahí en el noroeste, lo que es hoy en día Estados Unidos, encuentran los pueblos diferentes de los tribus Squamish. Pueblos que tienen relación con el Pacífico, son pescadores, tienen increíbles tótems hechos de madera y secoya. Y estos indios ya saben, evidentemente, porque la voz de lo que había pasado en los siglos anteriores del lado este, de cómo los blancos habían cogido todo y matado a todos, estos indios se habían ya preparados, sabían que le venía encima una plaga de colonos blancos, y entonces intentan organizarse, y esto, el jefe indio es protagonista de esto. Ya bastante temprano en su vida, en la llegada de los blancos, se da cuenta que es imposible, que en los siglos pasados los otros indios más al este han desaparecido o no han podido luchar, que había muy pocas cosas, y entonces intenta de negociar una rendición, se dice, pero elegante, lento y tal, intentando de hacer, si uno podemos hacer una analogía, es Mahmoud Abbas de los palestinos. Es en la misma situación, y intentan negociar una cosa que no se negocia porque van perdiendo lentamente todas sus guerras. Y este hombre, muy consciente de lo que le pasaba a sus tribus, muy pesimista también en esto, hace un discurso frente al ejército americano y los colonos y tal, y un cierto hombre que se llama Maynard, un anglo-colono inglés, donde habla de su conciencia de que los indios han perdido, su tiempo ha pasado y que lentamente estas tierras van a pasar en manos de los blancos. Y estos textos es increíblemente profético e increíblemente también profundo, porque va analizando esta mentalidad diferente, la mentalidad de los indios, que era entonces un respeto a la naturaleza, de vivir en sintonía, una vida sostenible con la naturaleza, un politeísmo basado sobre los dioses de la naturaleza, y se da cuenta que los blancos tienen otra cosa, tienen una cosa dura, central, una religión que vive con un dios de la venganza, y un dios del masacre, y hace como predicciones que estas tierras van a ser mal utilizadas, pero que el alma de los indios o los fantasmas de los indios están presentes, e incluso cuando los blancos van a pensar que han ganado todo, que es todo en sus manos y que los indios han perdido, pero el alma del indio se quedará, porque el alma del indio
es en sintonía con la naturaleza, y la naturaleza, sí, los blancos van a triunfar de los indios, pero no van a triunfar de la naturaleza, que es mucho más poderoso. Y entonces empieza a hablar de cómo la naturaleza puede, van a ganar contra los indios, pero no contra la naturaleza. Y entonces estamos en esto, el hecho de esta lucha, calentamiento de la tierra, o todo lo que estamos haciendo, quizás es la grande venganza de los indios, y que este hombre, Chief Seattle, había plasmado y sintetizado en este discurso. El discurso he puesto en duda porque muchos teóricos han visto que este texto escrito fue escrito por un hombre que no era presente en esta asamblea, porque era una asamblea entre colonos blancos, algunos militares y los indios, y que entonces mucha gente pone en duda diciendo que es una cosa que a lo mejor inventado por hasta un colón blanco que ha escrito el texto de la manera india, y que entonces no es fiel. Pero ahí es donde voy a entrar mi propia experiencia. Como he dicho antes, he tenido la suerte de haber conocido, he vivido en diferentes ocasiones en Estados Unidos y también en Canadá, y después también en México, encuentros con tribus y con chamanes. He podido también asistir a rituales antiguos, ancestrales, y continuamente el texto que he leído y que conozco del Chef Seattle vuelve los chamanes hablan de esto continuamente. Y entonces, incluso si no le he dicho esto, lo estoy diciendo esto porque hay algunos sectores que ponen en duda la autenticidad de este texto, pero a la fin, de lo que yo he vivido y lo que yo he oído, es muy plausible, muy en sintonía con las ideas de los chamanes. Entonces, que ha sido corregido, modificado, en mi opinión no, yo pienso que es muy en sintonía con una manera de pensar. Y esta manera de pensar, muy en sintonía con la naturaleza, yo creo que nos hace falta hoy en día, que es cierto, que nos hace falta de la sabiduría de los indios. Indios no solo en las Américas, pero también en Siberia, voy también a menudo en Rusia, y los mismos tribus indios que se encuentran en América están también en Siberia. Hay 200 tribus indios en Siberia, o de los aborígenes que se encuentran en Australia, tienen todos de una manera u otra un mismo discurso, y este mismo discurso tiene que ver con respecto a la naturaleza y intentar de penetrar y estar uno con la naturaleza. Y creo que de todos los barrios de Madrid, Lavapiés es un barrio donde a lo mejor este discurso puede ser más entendido que creo que en el barrio de Salamanca no se va a entender nada del discurso, pero vas en el huerto, o esto es una plaza aquí mismo, y mucha gente van a hablar de la sostenibilidad y de la importancia de respetar la naturaleza. Entonces, he cogido este hombre que otra vez fue también, para decirlo, en los años de los hippies, el jefe indio, y su texto ha tenido un gran éxito, ha vuelto a ser conocido, y fue a la base de mucho del pensamiento hippie de los años 60 y 70 en Estados Unidos, este texto, y fue leído en muchos campus y universidades. Y de la misma manera pienso que lo que había por debajo al movimiento hippie está todavía presente hoy en nuestra idea de una política asamblearia y otros ideales, y que todo esto no se hace la revolución en un año, tampoco 10 años, son cientos de años para que una nueva idea lentamente penetre en la sociedad. Entonces, empezando con la conciencia profética ecológica del jefe del Chief Seattle, pasando por los hippies de los años 60, llegando a Podemos y continuando más adelante, tardará mucho este pensamiento para dominar y ser mayoritario, pero creo que es el único camino, y entonces este hombre ha sido seguramente, como él y como muchos chamanes, una persona que ha anticipado a los tiempos. Por eso, pero no vamos a acabar hablando de él, pero
porque vamos a hablar de él pasando al 12 de octubre a la fiesta de mañana. Entonces, primera cosa, un aplauso para la gente. Entonces, ¿cómo me ocurre de pegar, asociar la idea del Chef Seattle al desfile de las Fuerzas Armadas Españolas mañana? Voy a ser de todo sincero y no soy totalmente el responsable de esta idea. Es que hoy, esta tarde en la tabacalera hay una grande fiesta en honor de los pueblos indígenas, y por la misma razón. Es decir, han decidido hacer en la tabacalera, van a haber mapuches, a hablar de su condición, otros etnias, creo, de la gente mexicana del comandante Marcos, zapatistas, y otros. Y entonces, cuando me hablaron de eso, he pensado que me gustaba esta relación. Es cierto que hay que todavía en España se celebra la llegada de un italiano, español no, pero Cristóforo Colombo. Eso de Cristóbal Colón es un invento vuestro. Es Cristóforo Colombo. Por eso se llama Colombia, o no Colombia, no se llama Colonia, o no, Colombia. Genovés, comerciante genovés, muy listo, y que pues llega en nombre de la corona de la España católica ahí en las Indias, y desde entonces todo el desarrollo de esta historia que vosotros conocéis más que yo, de una conquista. Una historia que me ha interesado a lo largo de mi vida, y tanto que en 1992, por los 500 años de la llegada de Colón en las Indias, en las Nuevas Indias, me había pedido a Nueva York un espectáculo. He hecho un espectáculo sobre Cristóbal Colón en un teatro a Nueva York, y entonces había hecho una larga investigación sobre el tema, y desde entonces me ha siempre interesado esto. Muchas ideas, pero voy a llegar a la esencia. La primera idea, evidentemente, esta idea también es bastante inocente, de los pobres indios que vienen machacados de los europeos. Los pobres indios no eran tampoco tan pobres, y se machacaban entre ellos antes de la llegada de los blancos, y se machacaban incluso de una manera terrificante y terrible. Basta pedir a los aztecas lo que pasó con los mayas o otros. Y entonces, y hasta esto, el Chief Seattle, cuando llegaban los blancos, estaban machacando a los otros tribus, no eran pacíficos, era la lucha y la batalla para sobrevivir. Los pueblos indígenas, como cualquier otro pueblo, la han tenido y la han vivido, y algunos con más, otros con menos ferocidad. Solo para decir, por ejemplo, en este lugar, esta zona, desde ya siglos, habían llegado a la guerra como una función social, de mantener los niveles de la población. Durante siglos, cuando una tribu tenía demasiados hijos, y que por eso podía ir a conquistar el agua o los animales de otra tribu, porque necesitaba expandir por el crecimiento de su propia población. Mira la sofisticación, convocaba a los jefes de las otras tribus donde ellos tenían ganas de atacar por razones materiales para sobrevivir, y convocaban, se unían durante unos días para discutir, y el jefe de tribu de una tribu dice: nosotros nos sobramos 15 hombres, vosotros cuando ha ido muy bien, y tenemos 11 más que la norma. Nosotros vamos fatal, que somos menos 3 o menos 4 de la norma. Entonces, vale, vosotros fuera de la guerra, pero nosotros vamos a hacer la guerra vosotros, y cuando llegamos a 11 muertos, paramos.
y miramos donde no, pero esto, muchos tribus de los indios, estoy hablando de indios de América del Norte, tenía este sistema, un sistema increíble, salvaje, pero de otro lado de una lógica terrificante además. Y de esta manera la guerra empezaba, bum, 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 a las 11 muertos, ya, stop, basta, y ya está, y todo volviendo a su casa y perfecto. Y que evidentemente también darwinista, porque los que morían normalmente eran los menos hábiles, los que corrían menos, es terrible, pero es una cosa totalmente animalesca de sobrevivir de los mejores. Y estos sistemas, y cuando los blancos han llegado a sus territorios, estaban en una guerra organizada que ya con fecha de cuando acababa y todo, era todo organizado. Bueno, esto para decir que, pero una grande diferencia de todo esto es que los indios entonces tenían esta idea territorial y esta idea de lucha, pero llegan unos colonos, los blancos, los españoles y no son los portugueses, con una idea que no es una conquista, no, es una evangelización. Entonces, con toda la hipocresía que significa que un ataque frontal sí que era para oro, estaban ahí buscando oro, pero aparentemente no era para devolver a Dios y a Jesús y todo, o otros fieles, y entonces esta idea de una especie de proselitismo, pero hecho con la espada. Y lo tenemos, esta idea que nos parece hoy en día absolutamente impresentable, que está pasando en este momento en Israel, es la misma cosa. Israel, Dios, la única diferencia es que no quieren convertir, quieren solo echarles. Pero la razón es divino, es Dios ha regalado estas tierras a ellos y los palestinos sobran. Entonces, esta idea que uno puede matar a otra persona por una razón divina, porque Dios lo ha pedido, es diferente mucho de otros que van a matar al otro porque necesita agua o necesita comida o necesita más espacio son dos cosas muy diferentes. Y llegamos al 12 de octubre, desfile militar. Yo no soy un gran conocedor de la historia de España. ¿Cuándo fue cambiado el nombre de la fiesta? De fiesta de la raza a fiesta al Día de las Fuerzas Armadas. ¿En qué época? Se llamaba fiesta de la raza antes. ¿Y en la época franquista era todavía fiesta de la raza o no? Me parece. Y entonces, ¿de qué raza? Vaya pandillos, vosotros, vaya pandillos y mezclanos que seis árabes con todos la España, una mezcla y toda la raza. Algo que conozco bien, que yo tampoco no tengo raza, yo soy parte italiana, parte francesa, algo inglés. Nacido en Estados Unidos, primera mujer griega con niños, nacido en griega, segunda mujer español con hijos nacido en España, toda la raza, algo que no me pega mucho. Pero, entonces, raza. Pero raza que no es tanto raza, que más bien Dios. Es decir, la raza bajo Dios. La idea entonces es la fiesta de la hispanidad. Pero con la idea de una hispanidad católica, y por eso legitimizado a conquistar pueblos enteros y se caen las rodillas rezando a Dios o vienen matados en el instante, visto que esto era la historia. Y entonces, de un lado, una persona, estos textos que otra vez os recomiendo de ir a leer, el jefe Seattle, se puede leer en internet, y su texto existe, donde habla entonces de una horizontalidad de la gente, que somos todos humanos, quienes tenemos necesidades, que entienden que los blancos quieren expandirse porque son más y más y todo, pero con el respeto que tienen los politeístas, porque era politeísta, del hecho que yo tengo mi Dios, pero tú tienes otro Dios, y otros tienen otros dioses. Los politeístas básicamente como casi un tipo de laicismo, de la idea que yo tengo mi Dios, tú tienes el tuyo, y amigos como siempre. En vez, el monoteísmo llega y con esta idea es o eres con nosotros o eres con los terroristas o eres con nosotros, sí o no.
Y esto los indios no entienden esto, ¿no? Y consideran esto como una mentalidad inferior. Ven, esta gente llega, sí, son mucho más feroces, tienen armamentos, van matando a la gente y tal, pero a la fin son unos atrasados. Por muchos indios van contando de la llegada de esta gente como gente atrasada, gente que no sabe nada de la vida, y que finalmente tiene incluso el tiempo contado, porque con esta mentalidad se va a cargar la naturaleza, se va a cargar a todos. Y no se han equivocado mucho. Entonces, esta gran idea que hay una filosofía central, que puede ser llamado la raza, o que puede ser llamada la iglesia, y que esto es algo que nos diferencia de todos los demás países del mundo, porque los otros son tontos, y solo nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Esto, la verdad, tendría que ser considerado como una parte obscurantista de nuestra cosa, y que la gente con una visión politeísta como ya más abierto y más adelante. Es muy raro, porque la iglesia hace pensar que los politeístas son paganos y son gente atrasados y que ellos tienen la razón, pero finalmente seguramente mucho más atrasados de tener solo una razón y no considerar la razón de los demás, que a la diferencia de pensar yo tengo esto, Dios y los otros pueden tener otros dioses. Yo pienso que es mucho más moderno y mucho más abierto y mucho más al día nuestro que esto otro. ¿Cómo saben que no pueden defender esta idea? Y entonces hacen caer la idea de la vía de la raza o de la hispanidad y todo, y ya se transforma lentamente en esto de las Fuerzas Armadas, que también es laico y un país evidentemente tiene derecho de tener fuerzas armadas. Ahora, ¿tiene enemigos españoles que necesitan esto? Bueno, hay que ver y considerarlo. Pero lo que me interesa es esta pequeña hipocresía, como las cosas cambian, pero para no cambiar, para mantenerse. Y esto también, esta idea de no decir las cosas claramente. Yo pongo una última cosa en relación, nadie sabe, pero hace 3 días llegó en España el jefe de las Fuerzas Armadas americanos y el ministro de la Defensa, el señor Carter, de Defensa americano, llegó sin ser invitado en España, se quedó 2 días en España sin encontrar nadie del gobierno y se fueron, porque han ido a Morón, que es base de los marines americanos, y desde hace pocas semanas, con un nuevo firma de contrato, el Partido Popular, Rajoy, ha dado todavía más concesiones a los Estados Unidos. Es decir, que pueden estacionar mucho más soldados ahí, sin ninguna supervisión del Estado español y sin presencia de las Fuerzas Armadas españolas. Y entonces, imagina la recíproca. Sí, ¿cómo se llama? El señor Morenas, ¿cómo se llama? Morenes. Iba a Washington, no sé qué, sin saludar a nadie, y había la presencia de soldados españoles, una base militar que te cagas a Chicago, iban ahí, el ministro y de los americanos en 2 segundos lo había echado a patadas en el culo. No van a dejar entrar a jefes militares de otros países y con soldados. Pero entonces, mañana vamos a ver todo el desfile de todo esto con la cabra y los legionarios. Y cuando 3 días antes, hasta la santidad de la frontera española y todo ha sido violado por soldados extranjeros, amigos, sí, hasta a qué punto no lo sé. Además, de la historia de España y de Estados Unidos han sido grandes aliados, si no me equivoco, del 98 y otras historias así. Y entonces, ya está. Entonces, claridad, superar viejas concepciones, están ahí glorificando la llegada en las Américas de la idea de convertir a los indios al catolicismo, tampoco al cristianismo, al catolicismo en particular.
que han machacado a millones y millones de indios en este nombre. Esto ya, después de la ilustración, ya no se puede decir estas cosas de esta manera, entonces la fiesta se mantiene, pero hay un pequeño cambio, en vez de fiesta de las Fuerzas Armadas.